Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo poder cambiar un foco downlight que se nos ha fundido por otro nuevo. También veremos las posibles causas de por qué se ha fundido nuestro foco downlight y si tiene manera de repararse, o si sale a cuenta hacerle la reparación. También puestos veremos cómo cambiar un ojo de buey o dicroica, ya que se cambia de la misma manera, y aprovecharemos el vídeo para hacer un 2x1. Si tenemos un foco downlight que está fundido, como es en este caso, lo primero que tendremos que hacer es reemplazarlo por otro nuevo. Para retirar este foco downlight va anclado con unas palomillas que hacen de muelle. Cogeremos el foco downlight y lo estiraremos hacia abajo. Tendremos que tener cuidado a la hora de estirar, y poco a poco iremos estirándolo y fijándonos dónde está el muelle. Más que nada hay que tener cuidado de que no nos enganche los dedos, ya que duele si nos pega el golpe el muelle. Así que iremos sacando el foco poco a poco, con la mano iremos aguantando el muelle para que no nos golpee. Estos focos downlight traen dos muelles, uno en cada lado, y este muelle es el que hace que se sujete en el techo falso. Una vez tengamos el foco quitado del techo falso, veremos que está conectado a una regleta eléctrica. Con la corriente quitada, quitaremos los dos cables que trae el foco de la regleta. Una vez quitados nos quedará ya el foco desconectado y nos quedará de esta manera. El transformador, si no es un downlight que funciona a 220, y el foco downlight estropeado. Y vamos a sustituirlo por un downlight nuevo, en este caso funciona a 220 directamente. En la descripción te dejaré unos cuantos enlaces para que les eches un vistazo. Nosotros instalaremos este con luz 3000K, ya que es una luz agradable y cálida, pero los hay con luz blanca o incluso si te gusta la luz que sea más cálida también los hay. Este nuevo downlight tiene una caja de conexiones, la abriremos retirando los tornillitos que tiene y nos encontraremos con que tiene un borne de conexiones para conectar directamente el neutro y la fase. En este caso el borne que tiene no necesita tornillos, tiene una palanquita que si apretas colocas el cable y por presión hace la conexión. Así que aquí donde teníamos la línea a conectar le retiraremos la regleta de conexiones que tenía y lo conectaremos directamente a nuestro LED. El azul en la N de neutro y el negro en la F de fase. En la fase podemos tener otro color, que puede ser gris, marrón, negro, incluso si la instalación es antigua podemos tener hasta verde o rojo. Para una buena conexión es imprescindible que no sobresalgan los pelitos de cobre y que quede totalmente aislado. Una vez conectado collaremos todos los tornillitos de fijación para que no haya tirones en los cables y cerraremos la tapita para que quede la conexión bien protegida. Ahora solo nos quedará colocar el nuevo downlight en el techo. Lo que tendremos que hacer es doblar los muelles hacia arriba y colocarlos dentro del techo falso. De esta manera quedará sujeto en el techo. Igual pasa con las dicroicas o ojos de buey. Para colocarlos o cambiar el aro, sencillamente los tiraremos hacia abajo, con cuidado de que el muelle no nos impacte en los dedos, y lo colocaremos de la misma manera. Ahora solo faltará dar la corriente y encender el interruptor para comprobar que funciona correctamente. Y ya tendríamos el foco downlight o luz empotrable cambiada. Ahora vamos a ver si sale rentable reparar un foco downlight o no. Estos focos downlights tienen una tornillería que tapa la zona de los LEDs, que quitaremos para acceder a ver cuál es el problema. Hay que saber que los LEDs necesitan una disipación para que no se quemen, por eso estos focos tienen una parte de aluminio, para que disipe bien los LEDs. Retiraremos los tornillitos y sacaremos las tapas. Como vemos, trae un papel. Es un papel reflectante y unas tapas de plástico. El LED va por todo el borde del foco y con el papel reflectante hace que sea una luz homogénea. Muchas veces puede pasar que un LED de todos los que tiene falle y lo veremos de color negro. Y claro, esto es un problema, ya que como van puenteados, si falla uno, falla todo el foco. Si tenemos el LED negro y vemos exactamente cuál es, podemos hacerle un puente con un cablecillo y conseguiremos que el foco vuelva a funcionar.
Si llegamos a hacer el puente del LED, funcionarán todos los LEDs menos este que fallaba. Otro motivo por el que puede fallar es que si no es un foco LED a 220, que falle el driver. En este caso sería reponer el driver estropeado por uno nuevo. Y ahora viene el kit de la cuestión. ¿Sale a cuenta reparar un foco downlight? Pues la verdad que por el precio que tiene un foco downlight nuevo no sale a cuenta cambiar el driver, ya que quizás cuesta más caro el driver o transformador que comprar un foco nuevo. Así que en definitiva estos focos son compactos y ya están casi preparados para usar y tirar en cuanto falla. Pero si queremos repararlos y no queremos tirarlos, estas son las principales fallas que tienen estos focos LED. Que se queme uno de estos LEDs y ya no hace el puente de corriente a todos los demás, y este es un fallo muy común, haciéndole un puente a los LEDs se arreglaría. Y la otra falla principal es el transformador o driver que esté quemado y se tendría que cambiar por uno nuevo. Y esto es todo. Si te ha servido o tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.